en el libro de Lucas capítulo 3, el versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Que estamos en estos tiempos teniendo una guerra, me refiero a una guerra espiritual, y ese final, hermano, tiene que ser un final de victoria, mas no de pérdida. En el tiempo de Jesús había una gran manifestación demoníaca al inicio del ministerio de Jesús, porque el reino de los cielos había bajado a la tierra. Al ver la presencia de Dios vivo, esos demonios tenían que manifestarse. Por eso es que nosotros hemos leído en la palabra del Señor cómo liberaba y sanaba a aquellos que estaban con problemas de parálisis, endemoniados, mudos, en fin. Y eso se manifestaba en ese tiempo. Pero en este siglo no solamente vemos endemoniados, sino también vemos cómo están los corazones endurecidos a tal punto que no sienten absolutamente nada en asesinar a una persona. Esa manifestación del Espíritu Santo es la que nos hace ser mejores, ser eficientes en la obra del Señor. Equivocado hoy en día el pueblo del Señor a creer que hablar en lengua y danzar es lo único. El bautismo del Espíritu Santo es uno y el hablar en lengua es otra cosa. Y usted piensa que porque alguien está hablando en lengua, wow, este hombre o esta mujer está llena de la presencia del Espíritu Santo. No es un requisito hablar en lengua para estar llena del Espíritu Santo. La danza no es un requisito para estar lleno del Espíritu Santo. Eso se llaman manifestaciones del Espíritu Santo. Pero ¿qué entendemos por el bautismo del Espíritu Santo? Es una inmersión donde tú te entregas al Señor en todo. Entonces es donde el Señor en ese momento te comienza a capacitar, te comienza a llenar de poder y autoridad para que usted pueda cumplir la misión en esta tierra. Antes de la venida del Espíritu Santo a la iglesia primitiva, para que el Señor pudiese bautizar a su iglesia en el Espíritu Santo, tenía que tener a los discípulos reunidos. Para Él poder manifestar su poder, su presencia, la iglesia surge a raíz de la llegada del Espíritu Santo en lo que conocemos nosotros el tiempo del Pentecostés. Ahí nace la iglesia, porque en ese momento donde estaban los discípulos orando, ¿estaban solos? No estaban solos. Estaban juntos, reunidos. Cuando la iglesia está junta y reunida, comienza a manifestarse la presencia del Espíritu Santo. Los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo antes de ser crucificado Jesús, ¿o fue después de ser crucificado Jesús? Fue antes de morir. Libro de Lucas capítulo 10, lea conmigo lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe cuándo le entregó el Espíritu Santo? Cuando reunió a los 70 y los envió de dos en dos. Ahí los llenó del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que te da el poder, la autoridad para tú ir, predicar las buenas nuevas, echar fuera demonios, liberar a los que están endemoniados y testificar de un Cristo de poder. Dice la palabra: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la miel de la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la miel que envíe obreros a sus pies. Usted piensa, iglesia, que el Señor Jesús va a mandar a sus discípulos y los va a enviar desarmados. ¿Con qué defenderse? En ese momento que Él los envía, les dio autoridad. En ese momento el Señor los ungió con autoridad para que ellos puedan hacer la obra, porque se iban a enfrentar mucha manifestación demoníaca. ¿Cómo Jesús va a enviar a los discípulos sin tener autoridad? Ya ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu. ¿Para qué? Para ellos poder
enfrentar a esos demonios que se les iban a presentar, se les iban a manifestar. Ahora, cuando Jesús llega en el tiempo del Pentecostés y llena la iglesia con su soplo del Espíritu Santo, ahí nace la iglesia de Jesús llamada Pentecostés. ¿Qué es entonces Pentecostés? Es el cristiano que vive en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el hombre le falló a Dios, entonces la presencia de Dios comenzó a escasear y solamente se manifestaba a través de los profetas. ¿Qué decían los profetas? Viene a mí palabra de Jehová diciendo. Es decir, que en el tiempo, hermano, que hubo pecado, la presencia de Dios, del Espíritu Santo, se escaseó. No había manifestación, era poca, solamente a los profetas. Y cuando él llegaba, era solamente para hablar con determinadas personas. Ahí los capacitaba, le daba poder y autoridad a determinados hombres y mujeres de Dios. Fue entonces a raíz del Pentecostés que el Señor hizo morada, hizo casa. Donde estamos reunidos hay presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando ya no tenemos voluntad para nosotros mismos. ¿Y cómo sé que yo estoy lleno del Espíritu Santo? Cuando solamente tú quieres servirle y agradarle a Él. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Yo hablo en lengua, yo danzo. Eso es una manifestación del Espíritu Santo. No confundamos. La gente se ha quedado con el danzar y el hablar en lengua, que ya eso es suficiente. Por eso que usted ve la cantidad de miembros que hay en las iglesias. Por eso dice el Señor, la miel es mucha, pero los obreros son pocos. El pueblo de Dios es mucho, pero ¿cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Pocos, porque no hay llenura en el Espíritu Santo. La gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Capacitar al pueblo de Dios para que podamos nosotros ser testigos efectivos de Jesús. ¿Cómo usted puede servir a Dios si no está lleno de la presencia del Espíritu Santo? Por eso que usted ve mucha gente en los templos que no hacen nada porque no hay presencia del Espíritu Santo en ellos. Pero cuando hay manifestación del Espíritu Santo en ellos, hay presencia en el Espíritu, hay bautismo en el Espíritu Santo de ellos, la gente está desesperada. Está desesperada, no por las vanidades de este mundo, está desesperada porque sabe que vivimos en una guerra y necesitamos salvar vidas porque Satanás se está llevando a mucha gente, a cientos y a miles al infierno. Y la iglesia, ¿qué está haciendo? Cuando dice el Señor que Él le dio el poder de su Espíritu para salvar vidas. Por eso que usted veía no solamente a Jesús que les enseñó su modelo de sanar, liberar. También los discípulos comenzaron a hacer lo mismo porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos donde iban, ¿qué hacían? Predicaban las buenas nuevas, daban testimonio de Jesucristo. Pero también ellos, ¿qué hacían? Sanaban, hacían milagros, hacían liberaciones, porque había presencia del Espíritu Santo en ellos. Usted puede pasarse toda la vida hablando en lengua y sigue sentado ahí. Usted puede pasar toda su vida danzando en la iglesia, pero sigue ahí, de ahí no pasa. Y piensa que eso ya es todo. No es todo, no es hablar en lengua un registro para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús confiere a todos los discípulos todo su poder, toda su unción, para que puedan, ¿qué cosa? Sanar enfermos. Digo Lucas 9, del 1 al 6, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón ni alforja. Pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué hacían los discípulos? Predicando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Cómo va a sanar un hombre que no está con llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo va a predicar una persona que no está con llenura del Espíritu Santo? Que el que está lleno de la presencia, el que te motiva, el que te empuja a lo que tú tienes que hacer y a lo que tú has sido llamado a hacer en esta tierra. Antes de la muerte de Él, ya les dio poder y la unción. Cuando Él los envió de dos en dos, ya ellos iban llenos de la unción del Señor en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde se va a manifestar
el fuego del Espíritu Santo, donde Él ahora le llama casa. Y no me venga a decir que el Espíritu Santo le cayó en el baño ni en la cocina. Eso son locuras de la gente. ¿Dónde el Señor te va a capacitar? ¿Dónde el Señor te va a hablar? Cuando estaban, ¿dónde? Reunidos. Ahí el Espíritu Santo les habló. ¿En qué les habló? ¿Y en qué fue la llenura que tuvieron? Del bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué? En lenguas. ¿Por qué Jesús en el aposento alto bautizó al pueblo de Dios en lenguas humanas, mas no angelicales? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la gente que estaba alrededor se impresionaron de ver cómo ellos hablaban otros idiomas. Las lenguas que ellos hablaban eran humanas. Hablaban en otras lenguas humanas. Es decir, si él era chino, entendía el idioma chino. Porque ya la iglesia estaba llena de la presencia del Espíritu Santo antes de su muerte. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Hizo una manifestación del Espíritu Santo en que ellos pudiesen hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y les dice el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de ¿qué? De la tierra. El poder que Jesús le estaba dando a la iglesia no era un poder para dominar políticamente. No era un poder dominar los gobiernos. No. El poder que Dios le estaba dando era ¿para qué? Sino para liberar a aquellos que estaban cautivos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? La gente piensa que no necesita de la iglesia. Dios no da ministerio en tu casa. Dios no te da ministerio en una tienda. Dios no te da ministerio en una esquina. Dios te da los ministerios y los dones es dentro de la iglesia. Porque ahí es donde el Señor te comienza a capacitar, te comienza a ungir, te llena de poder y autoridad para que de la iglesia salgas a hacer la obra del Señor. Te capaciten, ¿dónde? En la iglesia. Fue en el tiempo del Pentecostés, en el aposento alto, donde Dios le dijo que tenían que ir y predicar las buenas nuevas a todo lugar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Utiliza la iglesia. ¿Para qué la utiliza la iglesia? Para expandir el evangelio de Cristo Jesús con poder. Mi llamado no fue en mi casa, fue cuando me congregué. Es que comencé a ver, hermano, la manifestación de Dios en mi vida. ¿Qué hace el Señor? Utiliza la iglesia. No es que no necesitemos de la iglesia. Hay gente que dice, yo no necesito de la iglesia. Y hay que respetarlo porque tal vez aquellas personas tuvieron alguna experiencia negativa. Han tenido esas malas experiencias y piensan que no necesitan la iglesia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, el poder que yo tengo y mucho más, yo se los voy a entregar a ustedes. Porque después de mí, ustedes son mi legado. Y cuando hablamos de legado, es el ejemplo a seguir, el modelo a seguir. Ese es el legado. Seguir haciendo lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Servir y cumplir la misión para lo que Dios nos ha mandado. Hechos capítulo 2. La venida del Espíritu Santo dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban unánimes. ¿Cómo estaba unánime? Juntos. ¿O qué es lo que vio el Señor en la gente? Con fraternidad, unión. Por eso es importante que la iglesia permanezca unida, en unidad, en amor, en fe. Aquí nos movemos ¿en qué? Todos en un mismo espíritu, en una misma fe. Por eso no nos debemos de extrañar cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo, hay danza, hablamos en lengua, pero ya el bautismo del Espíritu Santo ya lo tienes. Si sales a predicar y perseveraban, mire, el grupito, los pentecostales perseveraban, que decir, se mantenían, estaban juntos, no se iban resentidos, no, permanecían, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros
y en el partimiento del pan, en las oraciones. Que dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por quienes, por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La gente vive hoy día como que si la iglesia no es necesaria en su vida. Mucha gente piensa que la iglesia es opcional. No es opcional, es un deber como cristianos. No dejar de congregarnos, como mucho dice la palabra, tienen por costumbre. Quieren poder, quieren unción, quieren autoridad. ¿Dónde lo van a recibir? En la calle no, y lo vas a recibir en la iglesia. De aquí es la catapulta para que el Señor te envíe, te forme, te enseñe. ¿Cómo está compuesta la iglesia? Está compuesta primero por algo en común, personas. Todos somos seres humanos, personas. ¿Qué es la diferencia de nosotros los que estamos aquí, iglesia? ¿Cómo estamos todos juntos? Todos somos y tenemos diferentes caracteres. Y es ahí donde Dios comienza a dar los dones, ministerios. Aprendes tú a amar, por el poder del Espíritu Santo. Vivimos en oposición. Siempre va a haber oposición y nos va a hacer creer que nosotros no tenemos poder y que nosotros no tenemos autoridad. Porque es la forma como Él nos frena, nos para, nos detiene para que nosotros no oremos, no tengamos la autoridad de orar por un enfermo y que sean sanados. Entonces, oramos con duda. Vamos a orar por un enfermo, pero estamos pensando que a lo mejor el chico seguirá enfermo. No, tenemos el poder y la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el mismo Espíritu Santo que le dio el poder a la iglesia primitiva es el mismo poder que lo ha entregado ahora a la iglesia en este tiempo. Somos pentecostales y es para nosotros un deber, una fiesta de agradecimiento por eso que Dios nos ha entregado. No es solamente la plata la que te tiene que dar satisfacción y felicidad. Siéntete feliz de que eres un hombre, una mujer que Dios ha mirado en ti y ha depositado en ti ese poder y esa autoridad que le entregó a los discípulos, se lo ha entregado a usted también. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En sus propias lenguas. Dios lo bautizó ¿en qué? En lenguas humanas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras propias lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, aramitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos, aquí residen tanto judíos como prosélitos, dice, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían, ¿están llenos de qué? De mosto. El mundo piensa que no tenemos poder ni autoridad para echar demonios ni para sanar a los enfermos. Eso es lo que cree el mundo, porque Dios nos dio el poder para que seamos testigos. Cuando usted predica la palabra, usted está lleno de ¿qué? De la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si no tenemos la llenura del Espíritu Santo? Nunca vamos a poder proclamar el Evangelio de Cristo. El que no habla de Cristo es porque no tiene llenura del Espíritu Santo. Entonces, si yo no la tengo, mi deber es, cuando voy a la iglesia, pedirle al Señor esa llenura, para que sea también tomado en cuenta en el nombre poderoso de Jesús. No es solamente hablar en lengua. El poder no es solamente danzar. El poder está en predicar,
El poder está en testificar. El poder está en obedecer a Dios. Si yo no venzo las tentaciones, no voy a poder que la manifestación del Espíritu Santo se mueva en mi vida. Por eso es importante que el cristiano viva en consagración, en santidad. Cuando tú le entregas y tú dices, Señor, te entrego mi vida, que es lindo. Pero cuando permanece la presencia del Espíritu Santo, no estás quieto. Sabes que tienes un trabajo que hacer. Sabes que tienes, hermano, que ejercer tu ministerio a tiempo y fuera de tiempo, con oposición o sin oposición, pero tenemos que ejercer el llamado del Señor para poder vencer toda esta estructura demoníaca. Y cuando nos santificamos y nos apartamos, significa que, hermano, nosotros comenzamos a vivir solamente para Él. ¿Cuántos estamos viviendo solamente para Dios? ¿Cuántos están apartados solamente para el Señor? La presencia del Espíritu Santo te hace vivir en integridad. ¿En qué? En santidad, en amar al prójimo, cuando todos los demonios se van a someter. Porque ¿sabe qué? ¿Qué es lo que usted porta? Eso es lo que Dios desea, que la iglesia entienda que tú portas el Espíritu Santo. Y Satanás tiene que ver, él sabe que lo porta, pero te mete cosas en la cabeza, te mete el pecado, te mete la inmoralidad, te mete la mentira, te mete la fornicación, te mete el adulterio, te mete todo lo que más puede. Eres un basurero que recibes todo. ¿Para qué? Para que ese poder y autoridad que porte no te funcione a ti en ningún momento y en ningún lado. Entonces siempre vas a estar siendo atacado y pisoteado por el enemigo. ¿Por qué? Porque aunque tú portes el poder de la presencia del Espíritu Santo, no la ejerces porque te ha dominado el pecado. Y para que esa autoridad y esa presencia del Espíritu Santo se manifieste, hay que entregarle la vida completa a Jesús.